Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera que no comprendes muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión, etcétera, o cualquier otra cuestión que pudiera ser de ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendación de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bueno, en el capítulo de esta semana vamos a hablar un poco de qué alternativas tenemos a contratar depósitos y letras del tesoro. Como siempre, os recuerdo y os agradezco que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque de esa manera, pues el podcast siempre coge mucha más visibilidad y puede llegar a más gente, ¿vale? Vamos a darle una vuelta a esto, ya que recibo muchas consultas sobre depósitos. Muchos de vosotros tenéis invertidos el capital o una parte en depósitos bancarios. Como yo reflexiono muchas veces y lo quería compartir aquí un poco con vosotros, para un inversor normal que no escuche podcasts como este o similares, el depósito bancario puede ser una alternativa a dejar el dinero en cuenta, pero no debería ser una alternativa a otro tipo de inversiones. Muchos de vosotros que escucháis podcasts sobre inversiones, no creo que debáis hacer depósitos, incluso ni para el dinero que queráis disponer a corto plazo. Como norma general, el depósito te exige un periodo mínimo de 6 meses o de un año. Voy a compartir con vosotros alguna estrategia mejor dentro de la asunción de similares riesgos, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Primero, la reflexión que hacía. ¿Por qué hacemos depósitos bancarios? Bueno, mi experiencia es que a la hora de invertir y tratar con muchos inversores a lo largo de muchos años, el inversor tiene tanta aversión al riesgo que con un depósito bancario, pues de alguna manera se olvida en los próximos 6-12 meses de esta cuestión. Y como comento anteriormente, para un inversor con cierta dosis de, vamos a llamar, paciencia, conocimiento o perspectivas de inversión, le puede sacar más rentabilidad con similares riesgos, ¿vale? También tiene que ver bastante con la aversión al riesgo del inversor medio, ¿vale? En infinidad de consultas que me enviáis, indicáis la siguiente cuestión. Quiero invertir a largo plazo, pero no quiero riesgos, ¿vale? Pues invertir a largo plazo implica de alguna manera tomar riesgos. Lo que debemos de hacer es tomar riesgos controlados o pocos riesgos, pero no es posible invertir a largo plazo sin tomar riesgos, porque precisamente el riesgo va a estar en no tomar riesgos. No debemos invertir a largo plazo y comprar únicamente letras del tesoro, un depósito bancario, un fondo monetario, porque con esto ni siquiera vamos a abatir a la inflación, ¿vale? Debemos de invertir a largo plazo con algo que nos aporte la suficiente rentabilidad para que nos compense los riesgos que asumimos. Y pensando en sacar, vamos a ver, y lo que debemos de pensar primero es en sacar aproximadamente un 5%. Vale, y a ese 5% podemos llegar de diferentes vías, ¿vale? La primera vía es la que yo voy a comentar aquí con diferentes estrategias. Tenemos la segunda vía, que es la de podemos coger el capital, si no queremos saber nada de productos financieros, e invertir en algo que nos dé ese 5%. Pues se me ocurren plazas de garaje para alquilar, un piso para alquilar, cualquier cosa que al menos nos dé ese 5%. Pero debemos de hacernos unas cuentas buenas. Y ojo, cuando hablo de 5%, debería ser un piso, un 5% neto, ¿vale? No vale bruto. Es decir, si compramos un piso o una plaza de garaje para alquilar, un piso
de 100.000 euros neto de gastos y costes, tendría que quedarnos aproximadamente 5.000 euros. Y una plaza de garaje, si la compramos por 10.000 euros, pues neto de gastos no deberían de quedar 500 euros, ya descontados seguros, comunidad, derramas, etcétera, ¿vale? Ojo, aquí como todo en la vida vamos a tener riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de impago, riesgo de incendio, riesgos de estar una temporada sin cobrar, etcétera. Riesgo de tener todos los huevos en la misma cesta, pues tenemos 100.000 euros, lo invertimos en un solo activo, etcétera, ¿vale? Ventaja con respecto a una inversión financiera. Bueno, pues como no vemos el liquidativo diario, nos pensamos que ni baja ni sube. Lo que ocurre es que como no hay mercado donde poder vender esto de forma rápida, como sí ocurre en activos financieros, pues claro, los activos financieros al cotizar es aquí donde deriva el problema, que a mucha gente le complica la vida, es decir, o le explota la cabeza porque está viendo permanentemente el valor de su inversión. Eso tiene una ventaja, ver permanentemente el valor de su inversión, que con un solo clic de ordenador nuestros activos son líquidos en 48 horas, ¿vale? Luego otra cosa, hay mucha gente que tiene dinero y compra un piso para alquilar sin haber realizado un mínimo estudio de cuánto le va a quedar neto. Porque claro, si compramos un piso de 300.000 euros y lo alquilamos por 1.000 euros, la rentabilidad es de un 3,6%, pero ojo, es una rentabilidad bruta. Y la cuenta tendría que ser neta, lo que nos queda el 31 del 12, después de todos los pagos que hemos hecho, ¿vale? Si la bruta sale el 3%, ya te digo yo aproximadamente que la neta te va a salir el 2,6%. Bueno, y al fin, todos conocemos algún conocido que tiene algún piso alquilado y que hace la mención, me dan 1.000 euros. Bueno, sí, te pueden dar 1.000 euros, pero la pregunta fácil es, ¿qué rentabilidad neta le estás sacando a esta cuestión? Podemos llamar elemental, básica. Hay mucha gente que no sabe contestar y lo digo por experiencia en el trato con el cliente de los últimos 20 años, ¿vale? Vamos a recordar aquí una frase de Daniel Kahneman que dice lo siguiente, ¿vale? El miedo a perder es más intenso que el placer de ganar, por lo que tomamos decisiones irracionales basadas en evitar riesgos. Daniel Kahneman es un psicólogo social que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2002 por tener ideas integradas desde la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente sobre el juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Se destacó por demostrar cómo los humanos toman decisiones particularmente en situaciones de incertidumbre, lo que se puede ver en el fenómeno de la aversión a las pérdidas. Bueno, vamos a la práctica, ¿vale? Empecemos por un depósito bancario a 12 meses que de norma general da el 3%. ¿Vale? Bueno, pues 100.000 euros al 3% son 3.000 euros. Si a esto le metemos la retención que nos hacen cuando nos vence el depósito al 19%, tenemos que descontar 570 euros, se nos quedan en 2.430. 2.430 es lo mismo que un 2,43%. ¿Vale? Como vemos, este 3% ya se nos ha convertido por la tasa impositiva en un 2,43%. Bueno, si al año siguiente volvemos a renovar el depósito, que esto es lo que me encuentro yo muchas veces, veremos a ver también en ese momento cómo se encuentran los tipos de interés, porque como norma general estarán un poco más bajos, o incluso si lo renovamos dentro de 6 meses. Pero bueno, vamos a calcular el mismo 3% con la retención del 19, volvemos a tener el 2,43. Y creerme, hay mucha gente que renueva los depósitos bancarios muchos años. Estando en esta situación, insisto, que no hay nada malo en esto, pero para un perfil de una persona que no tiene ni la más remota idea ni siquiera que es un fondo monetario o una letra del tesoro, es decir, no sabe nada o muy poco de mercados financieros o que escucha podcasts como este similares, pues puede tener cierto sentido, pero para alguien que tenga un mínimo de cultura, yo creo que no debería de ser una opción a tener en cuenta, ¿vale? Podemos ir un paso más allá y ahora vamos a ver varios ejemplos y podemos sacar a nuestro capital más intereses que ese 2,43% netos y vamos con algunos ejemplos. El primer ejemplo para comparar peras con peras. En estos momentos tenemos fondos monetarios que al cierre del primer trimestre del 2024 nos encontramos con las siguientes rentabilidades. Por ejemplo, podemos coger el Groupama Ultra Short Bond con una rentabilidad del 1,05. Si lo anualizamos, esto nos da el 4,2. Nos vamos a la Amundi Euroliquidity, 0,95 de rentabilidad, anualizado 3,8. BlackRock
Redfond, un fondo monetario, 0,96, anualizado 3,84. Grupama Enterprise, 0,95, anualizado 3,8. Picter Short Term Money Market, 0,96, anualizado 3,84. Bueno, con este tipo de fondos no necesitamos estar ni 6 meses, ni 12 meses, podemos estar un mes o podemos estar 37 meses y si tenemos cualquier incidencia del tipo que sea, rescatamos el capital, ¿vale? Es más, si los tipos suben o bajan, este tipo de fondos lo van a ir registrando, digamos que de forma bastante automática. No tenemos que estar subastando nuestro dinero en diferentes entidades, pues de eso ya se encargan los gestores. Vemos un poco las comisiones de este tipo de fondos y tienen una media, son comisiones, digamos, bastante bajas. Tienen una media del 0,2, en algunos casos son del 0,18 y en otros del 0,25, ¿vale? Bueno, 0,2 de media. Pero tenemos que ser conscientes de que los tipos de interés comentados antes ya están descontadas estas comisiones. Es decir, en el 1,05 que hablamos del Grupama Ultrasor, ya está descontada la comisión, ¿vale? Ya tenemos aquí aproximadamente de media un 3,9, como digo, comparando peras con peras, es decir, con el mismo riesgo, ¿vale? Incluso me atrevo a decir que un fondo monetario tiene menos riesgos que un depósito bancario, porque un depósito bancario dentro del proceso interno del banco funciona de manera poco diferente. Y vamos a ver un poco cómo funciona un depósito bancario dentro de un banco, ¿vale? Nosotros prestamos a la entidad X 100.000 euros, al día siguiente la entidad se lo presta a un tercero concediéndole una hipoteca a 30 años. Por tanto, aquí existe lo que se llama en el argot bancario un descalce de plazos dentro de las entidades, porque digamos que coge dinero a corto plazo y lo prestan a largo plazo, ¿vale? Si mañana por la mañana todo el mundo va al banco a por su dinero, el dinero no está porque está invertido a largo plazo. Por eso algunos bancos quiebran, principalmente por falta de confianza. Yo no digo con esto que vaya a quebrar determinados bancos, ni por supuesto crea la alarma, pero sí que conozcamos cómo funciona el depósito bancario internamente dentro de un banco, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa, si el banco quiebra y tenemos más de 100.000 euros, que es lo que garantiza el fondo de garantía, no estamos cubiertos. Esto no pasa en ningún caso con un fondo monetario, pues nosotros tenemos X participaciones del fondo y esas participaciones están invertidas en letras del Tesoro del Gobierno de España, Francia, Italia, Alemania, etc. Y en ningún caso forman parte del balance del banco. El banco puede quebrar, pero nuestras participaciones en un fondo nunca lo hacen, ¿de acuerdo? Por tanto, desde mi punto de vista, tenemos menos riesgo invirtiendo en un fondo monetario que en un depósito, pero en esta primera parte he considerado oportuno comparar todo de la misma forma, digamos, en cuanto a rentabilidades. Ahora bien, estamos hablando de un riesgo de 1/7 en ambos casos. Vamos a seguir dentro también de un riesgo de 1/7, ¿vale? Vamos a hacer una combinación también muy razonable, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una inversión de 100.000 euros, de los cuales ponemos 80.000 euros en fondos monetarios y 20.000 euros en fondos de renta fija de corta duración, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un fondo monetario y un fondo de renta fija de corta duración? Principalmente los activos que la componen. Dentro del fondo monetario, el porcentaje mayor son letras del Tesoro. Y dentro de un fondo de renta fija a corto plazo podemos encontrarnos con bonos de empresas a corto plazo, tipo Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, Vodafone, Coca-Cola, Apple, Nestlé, etc. Bueno, vamos a ver un poco qué pasa. En un bono del Estado de la Unión Europea a 12 meses da aproximadamente los mercados financieros exigen un 3,8%. Bien, pues a las empresas, vamos a llamar empresas solventes, incluso le exigen un tipo de interés mayor, que llega a ser un 5% en empresas del rating AAA. Pero si vamos a empresas con rating A, que también es un grado de inversión, el tipo de interés ya está en el 6-7%, ¿vale? Siempre estamos hablando, en este caso, de bonos de empresas con grado de inversión alto. Para esta parte de la cartera tendremos lo siguiente: 80.000 euros aproximadamente al 4% nos dan 3.200 euros, 20.000 euros invertidos al 6% nos dan 1.200 euros. Total, 4.400 euros, que es lo mismo que un 4,4%, ¿vale? Vamos a ir un paso más allá y aquí ya le metemos un grado superior de riesgo, pero vamos a meterle un grado superior de riesgo que es un riesgo 2 dentro de un riesgo de 1 a 7, ¿vale?
Aquí lo que sí ya tenemos que valorar si nuestro horizonte de inversión pueden ser 2 años, porque bueno, si son 2 años podemos hacer esta diversificación. 70.000 euros al 4%, que es el 70% de nuestra inversión, nos dan 2.800 euros, y 30.000 euros, es decir, el 30% de nuestra inversión al 6%, nos dan 2.800 euros. Esta suma nos da 4.600 euros, o lo que es lo mismo, un 4,6%. Que si lo comparamos con un 3% inicial del depósito versus 2,3% al incluir los impuestos, estamos prácticamente doblando los intereses. Insisto, importante, sin añadir un riesgo excesivo en cartera. Es más, estamos añadiendo diferentes opciones dentro de renta fija, y lo que estamos haciendo es diversificando nuestra inversión, que siempre es importante. Diferentes combinaciones que vamos a ir viendo. Un paso más, ¿de acuerdo? Podemos hacer 60.000 euros en fondos monetarios y 40.000 euros en fondos de renta fija. ¿Qué pasa si hacemos esta combinación? Estos 60.000 euros al 4% nos deberían de dar 2.400 euros, 40.000 euros al 6% nos darán otros 2.400. Si lo sumamos, nos dan 4.800 versus 4,8%. Y aquí ya depende un poco si tenemos una aversión al riesgo un poco mayor. Insisto, todo dentro de fondos de renta fija. Y aquí ya estamos doblando la rentabilidad, pasando de un 2,45% de beneficios, ya descontado los impuestos, a un 4,8% que lo podemos llevar a interés compuesto, ¿vale? Y no ir pagando impuestos todos los años, sino ir pagándolos pues al final del todo. Bien, otro paso más que podemos hacer en otra combinación. Podemos invertir 90% del dinero en fondos monetarios y un 10% en fondos de renta variable. Y ahora vamos a ver qué fondos de renta variable vamos a elegir para esta estrategia, porque dentro de estos fondos de renta variable vamos a elegir los fondos más conservadores dentro de renta variable. Esta combinación nos debería de dar aproximadamente 4.600 euros. 3.600 euros que lo sacamos de invertir 90.000 euros al 4% y 10.000 euros y 1.000 euros que lo sacamos de invertir 10.000 euros a aproximadamente el 10%. Ya sabemos que en renta variable este 10% nunca será lineal, tendremos años de más 20 y otros años menos 5. Pero ahora vamos a darle una vuelta a qué fondos escogeríamos dentro de esta parte del 10% de renta variable. Y vamos a coger fondos, vamos a llamar, de los más conservadores. Vamos a empezar y vamos a buscarle un poco las cosquillas a este tipo de fondos para ver en qué escenarios trágicos se han comportado mal. Si empezamos por el BNY Mellon Long Term Global Equity, vemos que es un fondo tenemos datos desde el año 2023, 20 años, y el periodo que menos ha caído un 15% en el año 2022. Pero vemos que en el año 2008, cuando la gran crisis financiera, este fondo cayó solo un 2,6%. En el año 2011 cayó un 1,21%. Vemos que dentro de ser un fondo que invierte en renta variable, es un fondo bastante conservador. Vale, en el año 2011 este fondo cayó un 1%. Nosotros estamos invirtiendo el 10% de nuestro capital, es decir, tendríamos una pérdida mínima. Pero es que luego tenemos 2011 más 15, 2013 más 12, 2014 más 15, 2015 más 9, 2016 más 7. Así, desde el año 2012 hasta el año 2022 tenemos 10 años en positivo. 2022, vale, cae un 15, 2023 sube un 17, insisto, para tener un 10% de la cartera en este tipo de fondos, ¿de acuerdo? Otro fondo que nos podría ir bien en esta inversión, pues es el Morgan Stanley Global Brands, ¿vale? Este fondo, bueno, pues ya ha tenido algo más de volatilidad. En el año 2008, cuando la gran crisis de los mercados, bajó un 29, pero es verdad que el año siguiente sube un 30. En el año 2018 este fondo cayó un 5, en el año 2019 sube un 24, en el año 2020 sube un 12, el año del COVID, recordamos, en el año 2021 sube un 21, ¿vale? Luego llega el año 2022 y cae un 13, pero en 2023 sube un 11, en lo que llevamos de año lleva aproximadamente un 7. Insisto,
Si cae un 13, nuestra cartera no va a caer un 13 porque estamos invirtiendo un 10%, con lo cual caería aproximadamente un 1,3. Bueno, en un año, pero luego al año siguiente sube un 11, ¿de acuerdo? Ahora que veamos un poco que podemos invertir en fondos de renta variable, y no vale cualquier fondo de renta variable, sino, bueno, pues algún fondo de renta variable con un grado de inversión bastante conservadora. Podemos hacer más combinaciones. Otra combinación que podemos hacer es invertir 80.000 euros o el 80% al 4% en fondos monetarios, que nos darían 3.200 euros, 10.000 euros en renta fija de corta duración al 6%, que nos darían 600 euros, y 10.000 euros en renta variable, que nos darían 1.000 euros. Y esto nos da una combinación del 4,8%. Ojo, un 4,8% de rentabilidad teniendo el 90% de nuestro capital invertido en fondos de renta fija conservadores, con demostrada capacidad de caer muy poco cuando los mercados caen. Caen, sí, bueno, pero caen bastante poco. Y como digo, es una opción a valorar seriamente para un inversor conservador. Bueno, ¿qué le puede pasar? Como hemos visto en las rentabilidades, que la parte de los 10.000 euros y poniendo un escenario, vamos a llamar catastrófico, esta parte baja un 50%, que ya es bajar, porque en este tipo de fondos no suelen bajar tanto, ¿vale? Bueno, la valoración, pero vamos a ponernos en lo malo, ¿vale? Que luego siempre para mejorar hay tiempo. La valoración de nuestra inversión serían de 95.000 euros, ojo, temporalmente, ¿vale? Si no perdemos el control y somos pacientes, esta parte subirá y volverá a sus orígenes, sobre todo si hemos elegido buenos fondos de renta variable. Hemos visto el histórico Carnegie Mellon. Bueno, podemos coger el Morgan Stanley Global Brands, podemos coger el Capital Group New Perspective, que este fondo tiene un historial de rentabilidad de 50 años, que ya son años. Bien, tiene una media de rentabilidad del 13,90. Hay años que cae. Sí, vamos a ver, el año 2008 este fondo, por ejemplo, cayó un 37, pero es que al año siguiente subió un 38 y al año siguiente subió un 13. En el año 2011 cayó un 7, pero es que en el año 2012 subió un 21 y en el año 2013 subió un 28. Es decir, vemos que aunque tiene pérdidas temporales de capital, luego solo recuperar. En el año 2022 vemos que cayó un 22, pero es que en el año 2023 subió un 19 y este año ya lleva un 10. Bueno, estamos a principios de abril, ¿de acuerdo? Bueno, vale, y vamos por aquí. Como hemos visto, lo que hemos intentado buscar es un poco las cosquillas a este tipo de fondos para ponernos en el peor de los escenarios y ver qué nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos ciertos periodos de pérdidas de capital, pero bueno, que no son nada excesivamente relevantes, ¿vale? Y no estamos haciendo ninguna locura si invertimos el 10% de nuestro capital en fondos de renta variable. Es más, puede servirnos como entrada para acostumbrarnos un poco a esto, asumir que la volatilidad es parte del viaje a la rentabilidad y con el paso del tiempo convertirnos en inversores, con una visión y un temple de más largo plazo y no en ahorradores. Ya no es solo lo que ganemos, que también es lo que aprenderemos y la única manera de aprender es con la prueba, porque la teoría está muy bien, pero no hay nada como la práctica, ¿vale? A largo plazo, nuestro capital lo agradecerá y mucho. Además, de esta manera, no deberíamos de tener malas experiencias por ir demasiado rápido y pasar de 0 a 100 sin experiencia previa. Muchos inversores se pasan por su oficina bancaria de turno y le preguntan a la persona que le atiende: ¿qué tienes para mí? Bueno, pues y lo que tiene es en ese momento lo que la entidad de turno tenga en campaña, que como norma general esto será bueno para la entidad, pero no tan bueno para el partícipe, y de aquí surgen muchas veces las malas experiencias de muchos inversores, que como norma se debe a que no han elegido el camino correcto. Esto les sirve también para tener una mala experiencia y no querer saber nada que no sea de un depósito. Bueno, todos conocemos al final las experiencias de participaciones preferentes, garantizados, estructurados, etcétera, ¿vale? Que bueno, poco que hablar de esto que todos no conozcáis, ¿vale? Algunos ejemplos de muchos fondos de renta fija que tienen algo de bolsa. Por ejemplo, el Advalor Capital, que es un fondo de renta fija, pero como norma general y en folleto
puede invertir hasta el 10% en renta variable. Los gestores que hacen, como, bueno, el lado del capital y el Cobas Renta, los dos, como norma general, los gestores que hacen invierten el 90% en renta fija de gobiernos de muy corto plazo e invierten el 10% en renta variable. O sea, 10% de renta variable lo cogen de las mejores ideas de sus fondos, empresas que conocen bien, etcétera, ¿vale? Otro caso, para que veamos también un fondo de renta fija que nos puede hacer. Un fondo de renta fija, en este caso el Cartesio X, tiene una rentabilidad desde el inicio que es de 20 años, ahora está cumpliendo 20 años, de un 3,8%, con una volatilidad del 4%. Para que nos hagamos una idea, los mercados de bolsa tienen una volatilidad aproximadamente del 10%. ¿Qué tiene en el momento actual Cartesio de exposición? Tiene en renta fija un 75%, en renta variable tiene un 13% y en liquidez tiene un 12%. Bueno, una combinación parecida a la que estábamos hablando antes si lo hacemos vía fondos. ¿Qué tiene en renta fija? Pues tiene una cartera de crédito con un rendimiento aproximadamente del 5,8% y una duración de 3,4 años. Y bueno, según ellos está bien posicionaria para este escenario. Y en renta variable pues tienen empresas con un PER de 10, es decir, los beneficios en 10 años, digamos, nos pagan la inversión y unos dividendos del 5%. Y aquí es importante, esta rentabilidad del 3,8% tenemos que ponerla en contexto porque tenemos que tener en cuenta que en los últimos 10 años los tipos de interés han estado en negativo y los depósitos bancarios no han dado nada de rentabilidad. Es más, a muchas empresas con capitales elevados se les cobraba incluso por tener el saldo en cuenta. También a muchos fondos de inversión que disponían de mucha liquidez se les estaba cobrando por tener depositado el dinero, ¿vale? Y estamos hablando de años desde el 2014 en adelante, 2014, 15, 16, 17, 18, etcétera, hasta mediados del 2022, incrementándose un poco en el 2023, es decir, hace aproximadamente 4 días, como aquel que dice, con lo cual este 3,8% tiene bastante mérito, ¿vale? Y luego hay otra cosa. Si ya nos vamos otra vez a los depósitos, muchos inversores renuevan de forma permanente sus depósitos bancarios, año a año, año a año, año a año. Eso en el mejor de los casos, porque en muchos casos ni siquiera eso, dejan el dinero en cuenta año tras año, año tras año, año tras año y así sucesivamente. Pues se trata de pasar de ser un simple colocador de capital en entidades financieras y de ir subastando nuestro dinero de banco en banco a tomar una mínima conciencia de hacer algo más por nuestro dinero, que a vosotros no sé, pero a mí la verdad es que me cuesta mucho ganarlo. Entiendo, a todos nosotros nos pasa igual y un poco igual, que por un lado cuesta mucho ganarlo, pero por otro lado también cuesta mucho ahorrarlo, porque nos tenemos que detraer, bueno, pues de cosas o de caprichos que siempre nos pueden apetecer a corto plazo, ¿vale? Con lo cual no tiene mucho sentido estar regalando tanto intereses e impuestos sin darle una pensada un poco profunda, ¿vale? Insisto de nuevo un poco en el mensaje, que es el resumen de este capítulo, ¿vale? Muchos de vosotros tenéis que dar un paso al frente y convertiros de ahorradores en inversores, y por muchas cosas. Por un lado, por el capital, porque lo va a agradecer, y por otro lado, porque vuestra experiencia / conocimientos de inversiones van a mejorar notablemente. ¿Que queremos invertir en depósitos? No soy yo quien diga lo que cada uno tiene que hacer, pero eso sí, pues no tendría mucho sentido estar escuchando podcasts como este o similares, porque deberíamos de estar escuchando podcasts de otro tipo de temáticas, de cine, de meditación, de nutrición deportiva, etcétera, que hay para todos los gustos. Pero ni siquiera para ese dinero que en teoría todos decimos que no necesitamos. Si no lo necesitamos, de alguna manera lo llevamos a fondos monetarios. Y si lo necesito, lo dejo de saldo en cuenta para el día a día. Pero ya lo saco de la cuenta corriente para el día a día. Oye, que me hace falta, con un clic en 24 o 48 horas tengo el dinero en cuenta. Mientras tanto, se ha revalorizado en función del precio del dinero que esté en este momento, ¿vale? Otra cosa que también observo y que es muy, muy normal: a vencimiento del depósito bancario se tira el dinero 15-20 días en cuenta hasta que encontramos otro depósito. Esto de por sí no es más que tiempo, y el tiempo que ese dinero deja de rentabilizarse es pérdida de días, que es igual a pérdida de rentabilidad, o
nos llega a que se nos vence en julio el depósito, pasa agosto, está en cuenta corriente, llega hasta mediados de septiembre y es cuando lo empezamos a rentabilizar, con lo cual lo tenemos 45 días muerto de risa sin estar rentabilizando. Si está en un fondo monetario, siempre va a estar permanentemente, día a día, sábado, domingo, lunes, martes, revalorizándose, ¿vale? Y al hilo un poco de lo que hablaba antes sobre escuchar podcast, es como si estamos escuchando podcast sobre nutrición y vamos 4 veces por semana a comer al McDonald's. No tengo nada en contra de McDonald's, yo mismo voy con mis hijas de vez en cuando, pero considero que tengo un peso y una dieta adecuada, pero no puedo ir 4 veces por semana y pensar que tengo, bueno, y tener una dieta y un peso adecuado, ¿vale? Cuando voy con el coche al trabajo y escucho un podcast sobre nutrición que luego no aplico en la vida diaria, pues tampoco se trata de eso, se trata de alguna manera de ser un poco consecuente con nuestra forma de pensar y también de actuar. Pensar es una cosa y actuar es otra, que puede parecerse en mucho o en nada. Bueno, pues con esto termino el podcast de esta semana. Os he pegado una chapa importante y relevante. Yo creo que siempre merece la pena una reflexión y darle una vuelta a nuestra forma de ver el dinero y, como digo, sobre todo pensar más en convertirnos en inversores más que ahorradores. El capital lo va a agradecer y nuestros conocimientos también. Vale, bueno, pues sin más dilación me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le sume me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.